La nueva ley de hidrocarburos está cambiando el control del petróleo en Venezuela al abrir espacios a transnacionales. Aunque promete reactivar la industria, también despierta dudas sobre transparencia, soberanía y quién fiscaliza los ingresos si Estados Unidos influye en este manejo. Para hablar de este tema nos acompaña Andrés Rojas. Él es analista en temas petroleros y editor de Petroguía. Andrés, bienvenido a Venezuela en Profundidad. Gracias por acompañarnos. Me gustaría iniciar preguntándole hacia dónde va o hacia dónde está apuntando esta ley de hidrocarburos. Mira, ya desde hace tiempo recordemos que la política de sanciones de los Estados Unidos, desde el punto de vista financiero, viene desde el año 2017 y desde el punto de vista comercial, con imposibilidad de exportar petróleo libremente a los Estados Unidos desde enero del 2019 con el primer gobierno del presidente Trump. Ya con el presidente Biden, en finales del año 2022, se adopta una política de licencias, digamos, orientadas a cambiar un tanto lo que había sido esa política de sanciones, pero al mismo tiempo para propiciar cambios políticos. Al no ganar el Partido Demócrata en los Estados Unidos, vuelve Trump con una agenda, si bien similar desde el punto de vista de su posición con respecto a Venezuela y tomando en cuenta la entrada de Marco Rubio como secretario de Estado, eh, se hizo como una suerte de híbrido en mantener el tema de las sanciones, pero al mismo tiempo permitiendo que Chevron estuviera aquí y buscando establecer pues un mecanismo que propiciara cambios políticos en Venezuela. Eh, Paralelamente, recordemos que no fue que el gobierno de Nicolás Maduro se quedó sin dar respuestas, se buscaron alternativas como alianzas con China, apoyo de Rusia, es decir, de países aliados, el caso de Irán, para justamente evadir las sanciones similares a las que ha adoptado cualquier país sancionado. Ejemplo, Irán desde el año 1979. Entonces, dentro de esa política se crean lo que llamaron los CPP o contratos de participación productiva que tenían, digamos, un amparo legal en la ley antibloqueo. ¿Qué ocurre? Los gremios vinculados con la actividad petrolera, entiéndase la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, Cámara Petrolera, además de otras organizaciones gremiales o empresariales, empezaron a proponer desde hacía ya varios tiempos que tenía que darse una reforma que propiciara participación privada. Incluso esas propuestas vienen antes de la política de sanciones, pero como tú das y mencionas en tu introducción, dentro del chavismo pesa mucho y sigue pesando. No te creas que esta reforma no ha generado polémica dentro del oficialismo. Se consideraba que ampliar la presencia de la participación privada que tenía en la ley del año 2001, reformada en el año 2006, era tanto como ir en contra del legado petrolero del presidente Chávez. Entonces, cualquier propuesta de reforma de participación privada se encontraba con ese choque político interno dentro del oficialismo. Sin lugar a dudas, eso cambia con lo ocurrido el 3 de enero, tomando en cuenta, pues, digamos, la incursión militar que hizo el gobierno de los Estados Unidos, donde ahora hemos pasado a establecer, unos lo llaman protectorado, otros lo llaman, es decir, en cualquiera de los nombres. Yo acabo de ver un titular que tiene un periódico coreano y dice US Control, es decir, control de Estados Unidos sobre Venezuela. Entonces ya ni sencillamente todo ese proceso de apertura que se había pensado antes de las sanciones, pero que no encontraba viabilidad política en el oficialismo, se intensifica de manera solapada con el uso de la ley antibloqueo para poder levantar la producción, pues ya ni sencillamente con lo ocurrido en enero, eso se tiene que dar de una manera mucho más clara y los inversionistas extranjeros, comenzando por los norteamericanos y empezando por la propia Chevron, empiezan a demandar que cualquier cambio que se haga desde el punto de vista legal de los hidrocarburos pasa por una reforma de la ley orgánica de hidrocarburos para dar mayor seguridad jurídica, porque de lo contrario queda absolutamente a discrecionalidad. Eso no quiere decir que la reforma que se acordó no tenga elementos de discrecionalidad. Es decir, se preserva todavía lo de la
la regalía del 30%, pero se establece que es el Ministerio de Hidrocarburos el que puede estudiar cada caso. Se establece el arbitraje internacional, pero el proyecto final nos admite la posibilidad de que en caso de controversia el Poder Judicial venezolano o mecanismos de conciliación sean también una alternativa frente al arbitraje internacional, y también se deja a delegación del Ministerio de Hidrocarburos que se examine cada proyecto que pueda permitir o no la comercialización del crudo. Entonces, si bien es cierto que la reforma contempla esos aspectos que tú mencionaste en la introducción, hay unos elementos que al final dejan en el Ministerio de Hidrocarburos. ¿Usted o se ha detectado algo dentro de esta ley que pueda ser peligroso o un arma de doble filo? Fíjate que la ley del año 2001, con reforma del año 2006, han pasado 25 años y no se emitió nunca un reglamento. Entonces, en muchos casos, hay que irse al reglamento de la ley de 1943, aprobada en el gobierno de Isaías Medina Angarita, porque tienes un vacío. Entonces, ahí habría que ver cómo quedan esos aspectos, si quedan reglamentados o no, una vez que se emita, pues, una vez que quedan normados, una vez que se emite ese reglamento. ¿Qué tan contraproducente es que sean las transnacionales o estos terceros que manejan las operaciones de PDVSA y la comercialización? Mira, va a depender mucho de cuán interés tengan los inversionistas, ¿no? O sea, creo que si bien es cierto que es una mejora, yo siempre pongo que depende contra qué tú lo compares. Es decir, no es una plena apertura petrolera como lo se conoció aquí en Venezuela en los años 90, donde implicaba incluso que la propiedad de la operación era de extranjeros. Aquí, al final de cuentas, el concepto de empresa mixta se sigue manteniendo. Entonces va a depender mucho de qué interés tienen inversionistas extranjeros de venir aquí a Venezuela, bajo qué figura legal se aceptan el esquema de empresa mixta o si optan por estos contratos de servicio. Y desde ese punto de vista, cuando tú lo comparas y tú lo mencionabas en tu introducción, con lo que fue el legado petrolero del presidente Chávez, a mi manera de ver, sí hay un viraje de 180 grados. Ahora, tú lo comparas con el proceso de apertura que tuvimos aquí en Venezuela, y hay expertos que lo han hecho, o lo comparas con legislaciones en materia de hidrocarburos que existen aquí en América del Sur. Recordemos que ahorita estamos en un contexto distinto al de hace 25 años en América del Sur. Es decir, hoy prácticamente todos nuestros vecinos son petroleros. Es decir, tienes a Brasil, que es el principal productor petrolero de toda América Latina. Después tienes a Guyana, que prácticamente se está aproximando a una producción semejante a la de Venezuela y con un régimen muy atractivo para los inversionistas y con una gran petrolera como ExxonMobil. Tienes el caso de Colombia, que si bien ha tenido un retroceso producto de la política que lleva adelante el presidente Petro, pueden, dependiendo de lo que ocurra electoralmente en Colombia, eso puede cambiar o no. Tienes a Argentina, que con el gobierno de Milei se ha hecho muy atractiva también para el sector. Entonces, realmente la comparación de Venezuela desde el punto de vista de lo que se hizo con su reforma, con otras legislaciones, no es la mejor de todas. No es la peor desde el punto de vista de la mirada que le ponga un inversionista. Tú le preguntas esto a chavistas ortodoxos y te van a decir que esto es un desastre, porque mataste el legado del presidente Chávez y porque estás cediendo soberanía. Entonces, aquí al final de cuentas va a depender mucho de la posición política e ideológica y también de esa visión que se tiene sobre el petróleo, ¿no? Fíjate que hoy ha salido a relucir ahorita si fue un error o no un error la nacionalización del 76. A mí en lo personal me parece que es una discusión bizantina entrar en una cuestión que ocurrió 50 años atrás. Entonces, es una pérdida de tiempo. Es mi opinión personal, ¿no? Y no creo que fue un error. Pero, y nuevamente entramos en esta discusión nuevamente. Y por eso hablo de las tres posturas. Gente que considera que es una entrega, gente que considera que evoluciona para tratar de traer capitales, y gente que te dice, mira, no es suficiente porque esto no va a traer los grandes capitales que se requiere la inversión petrolera.
al final de cuentas, creo que priva indiscutiblemente dentro del gobierno. Ya venía ocurriendo, por cierto, con el gobierno del presidente Maduro. Es decir, cuando estamos hablando de la dolarización que se viene dando en el país, eso fue un acto de pragmatismo. Claro, cuando vimos los contratos de participación productiva que se dan dentro del marco de la ley antibloqueo, eso fue un ejemplo de pragmatismo que ya venía, pues, en cierta manera socavando lo que era ese legado petrolero. Y esto lo que viene a hacer es hacer público una cosa que ya en privado estaba ocurriendo. ¿Usted considera que las reservas petroleras de Venezuela están en peligro? No, no para nada. O sea, yo creo que las reservas están allí. Lo que puede estar en peligro es que el país no, mundialmente avancemos a energías alternativas. Fíjate que se había hablado hacía unos años que íbamos a llegar a 2030 y a lo mejor 2030 las energías renovables iban a desplazar el petróleo. El 2030 lo tenemos en 4 años y el petróleo sigue figurando como la principal fuente energética. Y ya entonces se está rodando eso para 2050. O sea, a lo mejor ya en el 2050 yo estoy más que muerto y ya no, y sencillamente el petróleo va a seguir siendo la principal fuente. Entonces, ese es el riesgo que creo que afronta el país, que nuevas tecnologías, es decir, y ya no es simplemente una cosa de ficción, sino que ya ves proyectos, ves países que están montados sobre energías renovables, que están siendo altamente eficientes, pero el petróleo sigue mandando. Y tenemos al principal productor y consumidor, que es Estados Unidos, con una política muy propetrolera que rompe con lo que atraía el presidente Biden, que favorece las condiciones del país petrolero. Entonces yo te diría que más bien creo que independientemente de lo que se piense de lo que ocurre el 3 de enero, creo que el país está apuntando a una mejoría, pero a lo mejor no es como se piensa que va a ser en el proceso de apertura, que ahí sí se recibieron enormes capitales, porque realmente el país se hizo atractivo y se tomaron medidas, digamos, para ser atractivo, y eso no implica, por cierto, en el proceso de apertura, que hubo una entrega, ¿no? Simplemente hubo unos convenios de negocio, pero en Venezuela la legislación y todo el legado petrolero que existe, y eso no es un dominio del chavismo, eso viene incluso hasta dentro del pensamiento del Libertador, viene que la propiedad de las reservas es del Estado venezolano. Si Estados Unidos está manejando el dinero que entra del petróleo, ¿quién fiscaliza entonces a Estados Unidos para que haya garantías de que ese dinero beneficie realmente a los venezolanos? Mira, esa es una pregunta que hay que hacerse y hay precedentes negativos. Cuando ocurrió el ataque militar a Irak, se creó un fondo y se creó un mecanismo similar y se terminó convirtiendo en un ejemplo de corrupción dentro, con instancias de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, imagino que frente a esa experiencia que vivió Estados Unidos con el caso de Irak, no quiere que eso se repita en el caso venezolano. Entonces, aquí se ha hablado de unos fondos que se van a crear, uno para fondo para protección social, otro para infraestructura. Habría que establecer cómo son los mecanismos y al mismo tiempo cómo queda el régimen fiscal venezolano, es decir, cómo queda esa recaudación. Andrés, muchísimas gracias nuevamente por compartir este espacio con nosotros, por brindarnos su análisis. Gracias también a las personas que nos ven a través de este espacio de análisis. Recuerden que para nosotros siempre ha sido importante contar con su opinión y sus comentarios para ampliar, ¿no?, el panorama de lo que acontece en nuestro país. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.